Buenos días, bienvenidos al último webinar de RH de la temporada, la temporada, ¿no? Del año 2025. Dentro de nada iniciaremos un nuevo año, un ejercicio 2026, en el que por supuesto tendremos nuevas sesiones, pero con esta última hemos querido dar como las campanadas con antelación, porque vamos a hablar del gran tema, el gran temazo que ahora pues nos preocupa a todas las empresas, todo tipo de empresas, grandes, medianas, pequeñas, nanoempresas, microempresas, es el absentismo. El absentismo, cuyas cifras yo no las voy a poner sobre la mesa porque ya las conocéis vosotros, además van increciendo. Somos una rara avis dentro de nuestro entorno europeo, donde también hay cifras de absentismo, pero ni de lejos se parecen a las nuestras. Y desde ORH, con este webinar, lo que estamos además también es adelantando la presentación de un informe en el que estamos trabajando, entre otras firmas con las que hoy van a participar conmigo en esta sesión, en el que queremos abordar la cuestión desde todas las perspectivas que pueden llevar a entenderla y no solo desde la perspectiva de la gestión o desde la salud mental, que digamos que ahora mismo, o del compromiso, ¿no? Que es que parece que todo se reduce a y la gente no viene porque o bien está enferma de verdad o bien tiene un problema de engagement con la compañía. Pues lo que queremos hacer es empezar la casa no por el tejado, sino por la base, y con este webinar vamos a enseñaros un poquito esas bases. Primero, ¿cómo? Pues hablando de la parte normativa, cómo el escenario legal actual hasta cierto punto ampara, favorece o insta un poquito o ampara determinadas cifras de rentismo. Para eso vamos a contar con Guillermo Barrios, él es of counsel de Labor Matters. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a ti, Maite, por la invitación. Yo estoy deseando escucharte. Como te decía en off antes de esto, tenía ganas de que llegara este webinar porque me encanta el tema y me encanta por necesidad, digámoslo así. Así es que vamos a, como os decía, poner la casa por la base y empezar a entender un poquito el entorno normativo. Y para entender, bueno, cómo afecta esto al ámbito de la gestión y qué palancas se pueden activar bueno, qué capacidad de reacción podemos tener no solo desde el ámbito jurídico, sino desde el ámbito de la acción, de la gestión, pues tenemos a Guillermo Rademacher de People Matters, que a ti, pues como ya eres muy habitual en nuestros webinars, no te digo nada más que bienvenido, gracias de nuevo por estar con nosotros y vamos a empezar enseguida. A todos los que os estáis conectando, os recuerdo que os enviaremos la grabación de la sesión, que luego, como últimamente estamos haciendo, haremos un reportaje o un resumen, más bien no me gusta hablar de reportaje, que suena muy periodístico, un resumen suena más a contenido de valor. Pues eso es lo que haremos, os lo enviaremos a todos y os animo, por supuesto, a participar en la sesión activamente a través de los canales habituales. Tenemos el chat ya habilitado para todo el mundo y también la opción de preguntas y respuestas. Yo las canalizaré y cualquier cuestión, incluso técnica, también me la podréis comentar a través del chat. Y ahora sí, os cedo la palabra a Guillermo Rademacher. Tenemos dos Guillermos, habéis visto, así es que vamos a ir jugando con los apellidos. Te cedo la palabra y la pantalla. Pues ante todo, muchísimas gracias Maite, muchísimas gracias Guillermo, tocayo, pues por tener esta oportunidad de poder compartir. Y vamos a hablar, y si mientras estoy aquí preparando y montando la presentación, ha habido un par de temas que has comentado, Maite, que la verdad es que me has tocado y has mencionado las campanadas. Y es que no podemos empezar sin mencionar pues algo que nos está ocurriendo y que nos está afectando a todos. Y es que tristemente Audrey Buenafente y nuestra querida Silvia Abril pues por un tema de salud mental no van a poder ejercer, desempeñar sus funciones y responsabilidades, y es un claro ejemplo de algo que nos ocurre a nivel organizativo. Y no solamente esto, sino que me gustaría también profundizar en un tema muy relevante, y es que nos encontramos con que yo soy un gran fan del Boss, de Bruce Springsteen, y recientemente, pues hace ya no mucho, sacó una película, un biopic, que es el Deliver from Nowhere, en donde para mí algo que es absolutamente espectacular es que una película ambientada en los años 80, principios 81, 82, una película pues que habla de un rockero, una película pues que mucha gente pues estaba con ganas de escuchar música, de ver conciertos, de ver giras, pues de lo que habla es de un quiebre, de un quiebre de un profesional
que tuvo que ir a atenderse y que por primera vez menciona pues temas de salud mental. Y yo creo que esto es significativo porque nos evidencia lo que está ocurriendo especialmente desde la pandemia, en donde el tabú que era hablar de salud mental pues se está rompiendo y podemos hablar de ello. Pero ojo, la salud mental no es lo único. Sí que me gustaría contextualizarlo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Para que veáis algunos números. En la actualidad, según el último informe publicado por Randstad, estamos hablando de un 7% en cuanto a tasas de absentismo, del cual 5,5 está relacionado con bajas por IT, bajas por... Guillermo, ¿vas a compartir Dime. pantalla? Sí, ya lo estaba compartiendo, pero veo que no está funcionando. No Perdóname. está, no se está compartiendo. Pues a ver un segundo, la vuelvo a compartir. Ahora empieza. Ahora, Ahora sí, perdona, ¿eh? perfecto. Nada, Ahora ya la perfecto. vemos. Ahora se ve. Perfecto. Pues lo que estábamos comentando, y es que el último informe nos lanza un 7% la tasa de absentismo, de la cual un 5,5, el 75%, correspondería a las bajas por IT, aquellas relacionadas con enfermedad eh, común, relacionada con el ámbito del trabajo. Y el tema está en que si luego miramos el informe que nos publica DECO, nos damos cuenta de que dos empresas muy importantes y muy significativas nos encuentran datos ligeramente diferentes. Y es que no hay una encuesta oficial. El único encuesta oficial es la encuesta trimestral del coste laboral, que a partir del INE nos muestra pues, datos relacionados, pero que no evidencia cuáles serían las tasas. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y es que no existe un consenso nítido para la definición del índice de absentismo. No existe un consenso porque nos encontramos con una amalgama de fuentes que nos dan datos, de formas de calcularlo, de quién suma ciertos elementos, quién considera o no considera los permisos retribuidos, quién considera o no considera según otros elementos. Y ese es otro de los grandes retos, y es que si no tenemos claro qué calculamos y cómo lo calculamos, ¿cómo vamos a podernos comparar o cómo vamos a poderlo gestionar? Y para que tengáis simplemente un pequeño efecto, aquí tenéis todos los diferentes tipos de informes que están correlacionados. El que hemos mencionado de Randstad, el que hemos mencionado de ADECO, el de las multas del trabajo, el que hace Foment, el que hace, pues, por ejemplo, recientemente, Umival Activa ha presentado un informe trabajando mucho todo lo que es la parte por bajas por IT, que es espectacular. Y es que todos estos números abruman y al final nos olvidamos de que detrás de cada persona, detrás de cada caso, hay unas circunstancias personales que hemos de escuchar a esa persona, porque muchas veces son auténticos dramas lo que nos estamos encontrando en donde pues no pueden ir a trabajar y eso tiene muchas implicaciones para el profesional, para su entorno cerrado y para su entorno extendido, porque afecta a la persona, afecta a su círculo personal, afecta a su círculo profesional y afecta en un ámbito general a la economía, porque se están hablando de más de 30.000 millones el impacto que tiene a nivel de los costes laborales, de un impacto en la competitividad, de un impacto a nivel de las empresas en no poder dar el servicio o no tener la misma calidad, en un impacto en cómo gestionar esas ausencias a nivel de reemplazos o no. Y no voy a hacer ningún spoiler porque Guillermo nos va a profundizar mucho más. A nivel del marco jurídico, nos lo están poniendo algo complejo. O sea, no es todo fácil para poderlo gestionar fácilmente. ¿Qué significa? Pues que tenemos una simetría. Para que tengáis un orden en magnitud, si comparamos por regiones, la que más y la que menos estarían evolucionando entre una Cantabria con un 9,2 o unas Canarias con 8,8 o un País Vasco con 8,6 en promedio, mientras que los que estarían en el top 3 menor estaría Madrid con un 6,1, La Rioja con un 6,1 y Baleares con un 5,5. Fijaros, dos ámbitos isleños como es Baleares y Canarias, una la que menos y otra de las que más. Si nos vamos a los sectoriales, nos encontramos que las diferencias entre los sectores menos afectados y los sectores más afectados son aún más amplios. ¿Por qué? Porque los sectores con menor incidencia llegan al 3% y los de mayor al 12%. Multiplicamos por 4 un dato a otro. Y para que tengáis un contexto histórico, en el 2013 alcanzamos el mínimo histórico de lo que es la serie y ahora mismo estamos por encima del doble de esos datos.
en apenas, pues oye, pues 12 años. Pero si miramos, por ejemplo, las bajas por IT, en apenas 5 años se han multiplicado por 2. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es una cóctel en donde los datos, los números, las situaciones abruman. Y si nosotros comparamos, como tú bien decías, Maite, a nivel de Europa, estamos liderando algo que no quisiéramos. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Pues una complejidad en cómo calculamos, en qué incorporamos y no incorporamos, en cómo facilitamos y cómo tenemos una buena información, porque así como cuando tú hablas de rotación, tú puedes hablar de rotación deseada y rotación no deseada. ¿Aquí existe un absentismo deseado? ¿Tendría sentido hablar de un absentismo no deseado? ¿O hay un absentismo que podemos gestionar y un absentismo que no podemos gestionar? Porque aquí una de las eh, trampas que nos podemos hacer al solitario es pensar que esto es un tema de etiquetas y un tema de... recientemente, la última semana, se ha publicado un informe sobre los niveles de compromisos y los datos que aparecen son devastadores. El compromiso está bajando a niveles espectaculares, con mucha gente que se está planteando en los 3 6 12 próximos meses cambiar de empresa, que no se siente identificado con los valores y con el propósito de la empresa, con gente que no siente apego a los colores de su compañía. Con lo cual, ahora mismo, si miramos los últimos 10 15 días, hay mucho énfasis en que el compromiso es el principal elemento que mueve ese absentismo, eso. Pero si nos vamos un par de semanas más atrás, en apenas un mes, cuando estamos hablando de las bajas por salud mental, pues las tertulias, las conversaciones eran, tenemos un drama con la salud mental, no se está abordando, tenemos carencias a nivel de atención primaria y de atención especializada. Para que tengáis un número, en promedio en España la atención primaria se tarda 7 días en listas de espera y la especializada está ya superando los 100 días. ¿Qué significa? Desde el hecho causante que yo tengo pues un esguince o algo que me ha ocurrido hasta que puedo ver al especialista, pueden tardar más de 3 meses en ser atendido. En la pandemia, el boom que tuvimos con todo lo que es la asistencia privada estuvo muy relacionado, pues porque justamente la asistencia pública, un elemento de los que más apreciamos a nivel de España, pues estaba completamente saturada. Hace no mucho estamos viendo noticias sobre el tema de la huelga, pues porque están saturados y porque no tienen los medios. Lo que nos estamos encontrando es un cóctel en donde se combinan muchos elementos y lo que hemos de darnos cuenta es que hay una heterogeneidad. Heterogeneidad en que, si miramos históricos, vemos que cuando hay bonanza, los datos de absentismo suelen subir y cuando hay periodo de crisis, los datos suelen bajar. Si miramos a nivel del demográfico de las compañías, en función de cuál es tu antigüedad promedio, cuál es tu edad promedio, cuál es tu demográfico de gente casada, no casada, con hijos, con no hijos, con dependencias y demás, pues el tipo de bajas que va a haber es diferente. Pero luego también podemos ver que en función de la compañía, pues empresas de ámbito industrial o de retail que tienen mucha más presencialidad, que pueden trabajar a turnos partidos, que trabajan en noches o fines de semana, pues lógicamente tenemos un mayor nivel de absentismo. ¿Qué significa? Que el absentismo no se puede gestionar como un café para todos. No podemos pretender de que haya una receta universal, sino que cada compañía, cada momento organizativo, porque las organizaciones también son vivas y evolucionan, tienen unas casuísticas y unas problemáticas diferentes. Por lo tanto, si tenemos situaciones muy diversas con variables que algunas dependen de nosotras y otras que son externas porque no podemos gestionarlas, lo que nos encontramos es un reto muy complejo. En un reto en donde las consecuencias son impacto en la cultura. ¿Por qué? Porque cuando falta la gente, el trabajo se tiene que distribuir o tienes que fichar a alguien que haga un reemplazo, con lo cual tensionas a los equipos y el ambiente se resiente. Evidentemente los costes. Si tú tienes un profesional que desempeña bien su trabajo y se ausenta, pues lógicamente no vas a dar el mismo resultado. Vas a necesitar más costes para poder cubrirlo. Pero también la productividad, el nivel de eficiencia, el nivel de desempeño. No es fácilmente mantenerlo cuando tú tienes que en promedio 1,6 millones de personas al día están faltando a trabajar en una masa laboral que somos unos 22 23 millones de personas a nivel de España.
Y lógicamente la competitividad, las empresas están sufriendo. Si yo no tengo fiabilidad, si yo no tengo previsibilidad, si yo no tengo capacidad de planificar y organizar bien los equipos, si no tengo gente que está preparada y que está mentalizada para dar un buen servicio, pues lógicamente me voy a ver afectado. Por lo tanto, lo que vemos es claramente un cóctel de situaciones que se combinan, factores internos con factores externos, que lo que precisamos es tener un enfoque sistemático, holístico, que me permite abordar dos tipos de elementos. Lo que llamamos carencias estructurales, prevención de riesgos, cuál es nuestro nivel de exigencia con las faltas, con las ausencias, cómo las gestionamos, cómo acompañamos o cómo miramos si tenemos o no tenemos un médico en plantilla y todas aquellas cosas, de aquellas que son situacionales. ¿Qué significa? Pues que lo primero que necesitamos es ordenar la casa. Tenemos que tener trazabilidad, tenemos que tener visibilidad, tenemos que entender dónde se está produciendo y qué tipología de patrones. ¿Qué significa eso? Pues que hemos de ir, si me permitís, estamos conduciendo y lo que nos estamos viendo son datos de lo que ha ocurrido. Es como si estuviéramos conduciendo solamente con el retrovisor, mirando al pasado, cuando lo importante es gestionar el presente y ver hacia dónde vamos. Por lo tanto, hemos de poder proyectar, hemos de poder hacer simulaciones de, en base a la información que tenemos y con las tendencias de cómo nos comparamos con nuestros pares, con nuestras organizaciones que son competencia, vamos mejor, vamos peor, qué está funcionando, qué no nos está funcionando. ¿Qué significa? Hemos de poder hacer modelizaciones. Hemos de poder simplemente con la data de People Analytics entender cuáles son las causas, ver si hay recurrencia, ver si hay patrones, ver si podemos hacer arquetipos de aquellas personas que son más propensas a faltar o qué es lo que les caracteriza organizativamente, demográficamente, para poder mediar, para poder intervenir, para poder gestionar. Y entonces es cuando podemos realmente establecer hojas de rutas, planes de acción y, ojo, no nos equivocamos. Esto no es un sprint. Esto es una carrera a largo plazo en donde las situaciones de hoy pueden ser que se repitan mañana, pero mañana tendremos algunas nuevas que no son las mismas de hoy. Y por lo tanto lo que necesitamos es una sistemática, una manera de trabajar que me permita ir gestionando a medio largo plazo, para que yo pueda poner en marcha todas aquellas medidas que realmente robustecen y cuiden mi salud mental, mi salud física, mi salud económica, mi estado emocional a nivel de cuál es el ambiente de trabajo, cómo yo diseño los puestos, cómo yo diseño que si hay puestos que son más propensos porque tienen más penosidad, pues genero banquillo para tener una cierta, digamos, capacidades por versatilidad o por polivalencia, cómo veo cuáles son situaciones poco amigables o que no puedo gestionar fácilmente organizativamente, cómo defino unos KPIs, unas métricas, cómo yo formo a mis mandos para que sean mis ojos, mi voz y mis manos a la hora de entender qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa y por qué pasa. Todo esto son baterías a nivel macro organizativo, pero que luego hemos de ver situaciones micro, hemos de escuchar a esas personas. Hemos de entender, hablamos mucho de la experiencia del candidato, de la experiencia del empleado. Hemos de ver cómo es la experiencia de la persona que está ausente, cómo lo comunica, cómo se gestionan las altas, las bajas, qué ocurre ahí. ¿Tenemos los sistemas, procesos y políticas preparados para hacer más fácil, para hacer más llevadero, para hacer más trazable este camino? ¿O solamente nos preocupamos de aquellos momentos wow, o aquellos momentos de más dolor, que son esos puntos de dolor? Hemos de entenderlo, hemos de comprenderlo y hemos de analizarlo y hemos de trabajarlo. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que tener una serie de áreas de intervención a nivel de buen gobierno, a nivel de todo lo que son pues esos elementos que me permiten ver cuál es mi nivel de gestión de la disciplina, cuáles son mis políticas, cómo desde diferentes perspectivas, compensación, todo lo que es la parte de atracción y desarrollo de talento, cómo es la parte de comunicación interna, cómo es la parte de onboarding, cómo es la atracción, cómo es la salida, cómo yo también lo miro con un prisma de absentismo para ver si cada una de ellas me está sumando o me está restando, para que yo pueda, con diseño organizativo, con experiencia de empleado, con retribución, ver cuál es el margen que tengo para incentivar ciertos comportamientos o para penalizar algunos otros. ¿Y eso qué significa? Pues que si me permitís,
Volviendo a lo básico, hemos de disponer de una estrategia y una política para gestionar el absentismo, que se basa en calidad del dato, calidad del dato, calidad del dato. A partir de ahí, podremos establecer una hoja de ruta que es un plan de absentismo, que me permita, por un lado, sensibilizar a la organización, para que tengamos unos mandos que realmente sean nuestros embajadores y que sean nuestros altavoces y que sean nuestras emisoras de escucha para tener el pulso de lo que está ocurriendo y que podamos pues modular, que podamos hacer un proceso iterativo de ver qué me funciona, qué no me funciona en función de mi organización, en función de mi momento, a nivel de mercado, a nivel de competencia, a nivel de cuál ha sido mi evolución y entendiendo de que esto no es un tema que se pueda resolver y que consigamos con un check, mira, este año he conseguido bajar 2 puntos. Y el próximo año, el próximo mes y la próxima semana, ¿qué vas a hacer? Por lo tanto, si me permitís, y a nivel muy sencillo, el marco regulador está cambiando y se necesitan adaptarse las políticas y los procesos. No hay recetas universales, cada caso implica retos y oportunidades. Y lo que tenemos es que hay factores internos y externos que no tenemos el mismo nivel de influencia sobre los mismos y que hemos de poderlos trabajar. Pero entendiendo de que esto no es un problema de recursos humanos. Esto es algo que ha trascendido. Es un reto organizativo y yo diría incluso social, porque una de las reflexiones que tenemos es a nivel cultural. Así como a día de hoy tú coges el coche, te pones a 150 y la percepción cultural es eso no está bien, estás poniendo en riesgo no solamente tu vida, sino la de otras personas. A nivel de las ausencias, a nivel de las bajas, hay mucha gente que sigue pensando, cójate una bajita, no pasa nada. Ese tipo de discurso no podemos tenerlo. No tiene que ser aceptado socialmente de que una bajita no tiene consecuencias, no tiene repercusiones. De la misma forma que abrazamos y nos alegramos de que por fin podamos poner encima de la mesa de que hay problemas de salud mental, de la misma forma que cuando tú te haces un esguince, pues puedes ir al especialista. Si tienes un ataque de ansiedad, si tienes una situación en donde tienes estrés, si tienes una situación en donde necesitas poder levantar la mano y saber que quien te va a escuchar no te va a juzgar, no te va a criticar, hemos de poder gestionarlo de una forma mucho más holística, mucho más cercana, pragmática, realmente basada en datos, en qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y con eso me gustaría, si te parece bien, Guillermo, pasarte la palabra y que nos digas un poco más pues, sobre esos retos que el marco regulador nos está planteando. Pues muchas gracias, Tocayo. La verdad es que estoy encantado de coincidir sesión contigo. Es un placer. No habíamos tenido la oportunidad hasta ahora de compartir y bueno, quiero también que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Observatorio de Recursos Humanos. Hemos visto a Maite que está por ahí escondida presentándonos. Pues muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de compartir este webinar con Guillermo. Agradecimiento que también nos traslado pues a todas las personas asistentes que estáis ahora conectadas y quizás pues en diferido veáis este webinar. El agradecimiento, por supuesto, es en mi nombre, pero también el de Alfredo Aspra y el equipo de Labor Matters. Bueno, yo, la verdad, Guillermo, la verdad es que no sé para qué te intervengo yo. Realmente estaba encantado, no, estaba como cachis, estoy absorto, ¿no? Escuchándote, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cuestiones, sobre todo a la hora del tratamiento de un problema tan complejo y diverso, que limitarlo solo pues, a una solución jurídica, pues es que estamos un poco como despistados. Es como está pasando con los temas de conciliación. Qué hacen los jueces decidiendo temas de ajuste de jornada de conciliación? Si eso igual tendríamos que solucionarlo a través de medios extrajudiciales como la mediación, por ejemplo, ¿no? Que va entrando. Pues esto pasa un poco porque hay es un problema pues, de muchísimas facetas, ¿no? En ese sentido coincido y de hecho me niego a definir qué es el asentismo legal o ilegal, ¿no? Porque si una persona, la legislación laboral le permite cogerse un permiso, pues tiene derecho al permiso, ¿qué le vamos a hacer? Y si un facultativo pues le da una baja médica, pues ¿qué va a hacer? Pues tiene una parte de baja médica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es asentismo, esa palabra que gusta, no gusta utilizar o que no es? Bueno, pues vamos a dar por entendido que son faltas de asistencia y que es verdad
que el lunes abro yo la persiana y me falta gente. Entonces eso, estamos en máximos históricos, le llamemos como le llamemos, sea la causa que sea, lo cierto y verdad es que pues eso es un problema no solamente de productividad, es un problema de competitividad y también, ya lo acabas de decir ahora mismo, es un problema también de cultura, ¿no? Es decir, ¿os acordáis? Hacienda somos todos, ¿no? Pues seguridad social somos todos. Bueno, pues el que haya un gran absentismo, por ejemplo, pongo un ejemplo, incapacidad temporal, hace que los costes de una prestación que antes no costaba tanto, ahora sean muy elevados, porque si tenemos tanta gente y cada vez más, durante más tiempo, pues de baja médica, eso hace que los costes económicos pues sean mayores. Antes de pasar a la presentación, que es simplemente una presentación muy sencillita con algunos ejemplos jurídicos, pues simplemente pues quería comentar, pues bueno, como Guillermo ha dicho, pues muchas causas, claro, pues ahora resulta que tenemos una legislación de permisos que son legales, ¿eh? O sea, que yo me pido el permiso porque la norma lo contempla y el convenio lo contempla, pero es que ahora tenemos un sobredimensionamiento de los permisos laborales enorme. O sea, la transposición de la directiva con 5 días laborales, que había ya convenios colectivos que lo contemplaban, ¿no? Pero 5 días laborales, cuando la directiva solamente habla de 5 días laborales al año y nosotros hemos puesto por hecho causante, por sujeto causante y por persona trabajadora, pues ya solo con eso, pues tenemos muchísimas justificaciones de ausencia. El permiso climático, que estamos todos de acuerdo que cuando hay una catástrofe hay que tener pues, situaciones de atención, pero el permiso climático se ha puesto a costa de la empresa. La empresa valenciana que no puede abrir o que está con dificultades, pues igual ahí, igual tendríamos que haber puesto con servicio público, con prestación pública. Es la atención de una necesidad que atendemos entre todos, pero no a cargo de una empresa que va a morir o va a estar en la UCI un tiempo. O, por ejemplo, ahora, aunque no sé si se llevará a cabo, ya habéis oído hablar de nuevos permisos por duelo o por cuidados paliativos, que en principio eso ya está protegido. Os ha dicho Guillermo, pues la mayoría de las causas de la incapacidad temporal son las contingencias comunes, salud mental, y depende cómo cada uno lleve el duelo, pues canalizas perfectamente hacia lo que es la incapacidad temporal. Entonces, pasar a un permiso de 10-15 días a coste de la empresa cuando es una cuestión de cultura social, de contingencia social, pues hace que, por un lado, tengamos mayores ausencias y, por otro lado, como bien nos ha dicho Guillermo, mayores costes. En el tema de la IT tampoco voy a entrar en si la gente se pide la IT bien o mal. A mí me han dado un parte baja, oye, pues será porque estoy enfermo, ¿no? Pero sí que es verdad que las últimas reformas llevadas a cabo en el tiempo pues han contribuido a que tengamos procesos de incapacidad temporal más largos. Por ejemplo, en vez de hacer las bajas por fechas reales, ¿no? Como tenemos tantos problemas que nos ha dicho Guillermo de atención primaria y especializada, pues vamos a bajas estimadas. Es más sencillo para el facultativo, es más sencillo. Pues una gripe, ya veis que yo estoy un poco afectado ahora con gripe, una gripe dura tanto tiempo. Oye, dura tanto tiempo o menos o más, no lo sé. Entonces, el hacer unas duraciones estimadas que están muy bien para facilitar que los facultativos emitan partes de baja ha hecho que los partes de baja se incrementen en el tiempo. Por ejemplo, el INS lleva un tiempo asumiendo las competencias del control de la incapacidad temporal. Claro, pero al asumir las competencias de la incapacidad temporal, será porque tienes medios y no tienen medios. Entonces, como no pueden controlar materialmente, humanamente, la duración de los procesos de incapacidad temporal, bueno, primero no me atienden porque hay listas de espera. Después el especialista no me puede operar la rodilla, pero es que después el servicio médico no me puede atender, la inspección médica no me puede atender, la inspección médica del INS, porque no tienen medios materiales. Entonces, eso hace que los procesos, ¡pum!, por una cuestión burocrática, bajas estimadas, bueno, pues tramitación de la actual de las bajas, dificultad de intervención práctica de los inspectores médicos del INS, pues que los procesos por cuestiones burocráticas se alarguen en el tiempo. Y claro, dices, no, estaréis hartos de ver en las redes sociales todo este tipo de cosas. Es decir, no, que controle la empresa. Claro, pero es que la empresa ahora está con las manos atadas, porque cualquier control, oye, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? No, 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 discriminación. ¿Por qué? Porque se aprobó, como sabéis, en el año 2022 una ley transversal de lucha contra las medidas
discriminatorias de protección frente a la discriminación, pues que es una ley pues que a las empresas les impide hacer un control, ya no digo un control intensísimo, sino decir, oye, Guillermo, ¿cómo estás? ¿No? Oye, entonces, claro, si los servicios técnicos del INS, los inspectores médicos del INS, no tienen medios, materiales y humanos, y las empresas están cada vez más atadas, pues decir, oye, yo no me voy a meter ahí a controlar, porque eso es un follón que al final me va a acabar cayendo una sanción, una decisión nula o, yo qué sé, una vulneración de un derecho fundamental. Entonces, es verdad que claro que existe la posibilidad de que las empresas controlen las ausencias, pero si al final la persona trabajadora dice que esa ausencia está vinculada con conciliación, discriminación por razón de sexo. Si esa ausencia está relacionada con la salud, discriminación por razón de salud. Si esa ausencia está relacionada por un familiar, discriminación por asociación. Si esa ausencia está relacionada, con lo cual no solamente tenemos un marco regulatorio, a ver, que yo soy trabajador y yo quiero más derechos y todas estas cosas, ¿no? Pero tenemos un marco regulatorio más extenso hacia menos trabajo, vamos a decir, para atender otras cuestiones, y un marco regulatorio mm, que permite poco controlar bien. Entonces, claro, yo, lo has dicho tú, Guillermo, si yo no digo que las bajas sean fraudulentas, si yo no digo que los permisos sean fraudulentos, pero si las herramientas de fiscalización, las herramientas legales están muy limitadas, oye, pues mira, lo tengo que solucionar por otra vía y no por vía jurídica, ¿no? Si a todo esto le unimos que en 2020 se derogó la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas vinculada con el asentismo, es verdad que la redacción de entonces estaba vinculada a bajas de corta duración y se estaba penalizando a bajas de corta duración desde un punto de vista objetivo. Pero si las empresas no tienen mecanismos para poder controlar de una forma adecuada el absentismo y además si detectan algún supuesto fraudulento no pueden sancionar bien, pues la cosa está muy complicada. Claro que siempre se puede despedir por incumplimiento y tal, pero realmente desde el punto de vista jurídico pues es bastante complicado. Bueno, a la vista de esto y teniendo en cuenta los parámetros que nos ha anunciado Guillermo, la presentación que yo había preparado está centrada en dos cuestiones nada más, que son las mejoras voluntarias de la incapacidad temporal y los supuestos de retribución variable. No voy a coger más que ejemplos, simplemente para que veamos tendencias, nada más para que veamos tendencias. Por qué hemos cogido el tema de las mejoras voluntarias? Fijaros, lo ha dicho Guillermo, por eso Guillermo yo casi que me callaría, es que dice, en épocas de bonanza hay más absentismo. Y cuando las cosas van mal, la gente no falta tanto. Claro, mejoras voluntarias. Cuando la prestación de incapacidad temporal está complementada al 100%, a mí no me importa que la incapacidad temporal dure más o menos, porque cobro lo mismo o incluso se puede dar ocasiones, ahora vemos que puedo cobrar hasta más, ¿vale? Entonces, el cómo tengamos la regulación contractual o sobre todo convencional de las mejoras voluntarias, pues claro que incide. ¿Por qué? Porque hace que las personas trabajadoras que durante un periodo cada vez más largo están de baja, sigan manteniendo sus ingresos salariales, ya sea con prestación más complementación de la prestación de incapacidad temporal, pues eso no incentiva a que yo vaya al especialista y le diga, oye, ¿cuándo me vas a operar de la rodilla? Hombre, una rodilla, no sé. Si llevo ya un año aquí, cuesta más el año que estoy de baja que la rodilla, no sé cómo deciros, ¿no? Bueno, entonces, por eso he cogido esas dos opciones. Bueno, pues voy a compartir la presentación. Mi presentación no es tan chula como la de Guillermo, ¿vale? La estáis viendo ya, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar. Vamos a ver cómo funciona esto. Así, vale. Bueno, voy a comentaros primero unas consideraciones generales tanto en materia de complemento IT y en materia de retribución variable. Mira, en materia de complemento e incapacidad temporal, partimos de la base que no es la única causa posible del asentismo, ¿eh? Como os ha dicho Guillermo, hay muchas variables, pero es verdad que si yo tengo, no digo fácil acceso, si tengo reconocimiento de una incapacidad temporal y además esa incapacidad temporal va a durar más tiempo y además esa incapacidad temporal va a estar complementada al 100% de mi retribución salarial o retribución completa, pues la verdad es que sí que incide en que, bueno, pues
bueno, quiero recuperarme, ¿vale? Pero bueno, si no me reincorporo mañana, pues tampoco pasa nada. Bueno, con las mejoras voluntarias, dices, bueno, a ver, joder, que el gobierno haga, ¿eh? Que el problema de salud mental se corrija, que, bueno, en las mejoras voluntarias la ventaja que tiene es que la empresa sí que puede tomar algún tipo de decisión a priori. ¿Por qué? Porque el origen, como veis, de las mejoras voluntarias no es estatal. Hay una regulación muy antigua en materia de mejoras voluntarias, pero es un origen convencional pactado, ¿no? La, ven- la ventaja o inconveniente es que si queremos podemos incorporar mejoras voluntarias, pero si no queremos no estamos obligados a ponerlas. Pero una vez que las ponemos, las mejoras voluntarias se convierten ya en obligatorias. ¿Por qué? Porque una vez que las ponemos en convenio colectivo, las mejoras voluntarias, en este caso de incapacidad temporal, pero también pueden ser de muerte y supervivencia o de incapacidad permanente, tienen naturaleza prestacional. Entonces, si queremos, las ponemos y si no queremos, no las ponemos. Y eso ya no depende del Estado, depende de nosotros. De nosotros en la negociación colectiva, que pues ya sabéis, los que nos estáis escuchando, pues que es muy complicada. Pero una vez puesta, pues nos vincula. Y nos vincula como si fuese una prestación de seguridad social. Bien, entonces, en cuanto al alcance y contenido, el- el- los sistemas de mejoras voluntarias de la incapacidad temporal, también de otras prestaciones, pero de incapacidad temporal, son extremadamente casuísticos. Va a depender de lo que hayáis pactado, de lo que esté previsto en vuestro convenio colectivo. Y dices, bueno, Guillermo, es que en mi caso es sectorial. Bueno, pues si es sectorial, serán los interlocutores sociales y los interlocutores empresariales los que pues, representarán al sector. Pero no podemos dictar reglas generales respecto de las mejoras voluntarias, sino tenemos que analizar caso por caso. Es verdad que las mejoras voluntarias pueden contribuir a un control del asentismo desde el punto de vista en el que la construyamos pensando en sabiendo un poco lo que nos vamos a encontrar. Guillermo nos ha dicho muy bien, mira, hay que, en esto del asentismo, yo creo que voy a sacar matrícula, Guillermo, de tu intervención, ¿eh? Dato, dato y dato, ¿no? Dato, dato y dato. Vamos a ver. Si en mi empresa resulta que las bajas son cortas, pues la cláusula de mejora voluntaria que voy a hacer, pues la puedo eh, establecer, modular respecto a un tipo de perfil de baja. Si en mi empresa las bajas son por contingencias comunes y muy poquitas por contingencia profesional, pues puedo regular las contingencias de una forma u otra. O sea, según los datos, según el diagnóstico que voy recibiendo, es verdad que en el marco de la negociación colectiva, que es difícil, pero según esos diagnósticos, ¿qué viene ayer? ¿No? Has dicho así. Voy a sacar matrícula, ¿eh? Has hecho así. No. ¿Qué es mañana? Bueno, ahora tengo la negociación que tengo, pero ¿qué puedo hacer mañana? Oye, pues dato, dato y dato. Pues me doy cuenta que mis bajas son así, que mis contingencias son así, que son en este departamento, que tengo o no tengo embarazos, que tengo o no tengo riesgo durante la lactancia o, eh, o el embarazo, etcétera. Entonces, con eso podemos diseñar mejoras voluntarias pues más adaptadas al perfil sectorial o al perfil empresarial que tengo. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Copiamos lo que venía antiguamente, se va copiando, es un tema de negociación complicada, pero que se reproduce sin problema, ¿no? Es verdad que las empresas pueden controlar, pero lo que os he dicho antes, con la ley 15/22, como te metas en algo que sea mínimamente o huela a derecho fundamental, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, de todas maneras, simplemente recordaos en materia de bajas voluntarias que el artículo 24 del Estatuto 20.4, el apartado 4 del artículo 20, establece que las empresas pueden controlar el estado de salud de las personas trabajadoras. No me refiero a los reconocimientos médicos, ¿eh? Que eso lo podemos hacer por prevención de riesgos laborales según las circunstancias que sean. Pero la negativa de la persona trabajadora a someterse a los controles de salud de la empresa puede ser que no evite que sigas de baja, pero puede ser que evite que cobre la mejora voluntaria. Así lo pone en el artículo, en el apartado 4 del artículo 20. Entonces dices, bueno, del Estado no puedo esperar nada, pero bueno, yo puedo controlar, por lo menos para saber si sigo pagando o no la mejora voluntaria. Y al margen de lo que me diga prevención, pues podría hacer los controles médicos correspondientes. ¿Qué está pasando? Pues que tenemos mucha conflictividad jurídica. ¿Por qué? Porque las cláusulas de mejoras voluntarias se están revisando con la ley 15/22
Y hay muchos supuestos en los que pues, se está empezando a decir que determinadas redacciones de cláusulas pues, son discriminatorias. Y entonces eso hace pues, que no solamente copiemos, no solamente mantengamos modelos antiguos, sino que además tengamos problemas de fiscalización con la normativa antidiscriminatoria. Tendencias en mejoras voluntarias. Pues las tendencias en el marco de la negociación colectiva, que esto es muy fácil, Maite, ¿verdad? Decirlo aquí. Esto es muy fácil decirlo aquí. Pero las tendencias son a suprimirlas. Las empresas que están suprimiendo las mejoras voluntarias están reduciendo absentismo, pero como a veces eso es muy difícil, en la negociación la tendencia es a limitarlas o a reducir el alcance. Pues no todo el tiempo, solamente un tiempo, solo unas contingencias, solo unos porcentajes, solo hasta cierta, etcétera. O sea, que es decir, que es un poco la tendencia. O también otra de las opciones que se está haciendo es sacar las mejoras voluntarias del convenio colectivo. ¿Por qué? Porque si luego viene una sentencia que me dice que mi mejora voluntaria es discriminatoria, yo el convenio no lo puedo tocar. Pero en cambio, si lo tengo en un marco, en un contexto que no sea un convenio colectivo, pues siempre puedo recurrir a algún tipo de modificación sustancial. Decir, oye, nos han dicho que este articulado, este redactado es contrario a la ley 15/22. Oye, no podemos dejar sin la mejora voluntaria, vamos a adaptarla, etcétera, ¿no? Bueno, esas son un poco las tendencias en materia de mejoras voluntarias. En materia de retribución variable, pues tenemos lo mismo, ¿no? El origen es contractual, convencional, accionado. Es verdad que el público destinatario de las mejoras voluntarias suele ser toda la plantilla y el público destinatario de la retribución variable es determinada plantilla, no siempre toda la plantilla, con lo cual, bueno, podemos trabajar en distintos frentes, no solamente los jurídicos, sino también los que nos ha dicho mi tocayo, pero si tenemos que tomar algún tipo de actuación en retribución variable o en mejora voluntaria, los réditos de actuar en mejora voluntaria afectan más a toda la plantilla y los de retribución variable igual pues tiene un colectivo más definido, ¿no? Pero depende ya un poco de lo caso. Bueno, es una fuente de relación laboral. Si hemos pactado en convenio, en contrato, una retribución variable, pues hay que responderlo, pero estamos en las mismas. Es extraordinariamente causístico, hay que estar al caso concreto, no caben interpretaciones generales. Y claro que se puede hacer un control empresarial, pero al final estamos en lo del mismo. Pues hay mucha conflictividad jurídica. Si yo pongo una cláusula de retribución variable que penalice las ausencias debidas al embarazo, pues eso está prohibidísimo. Si yo penalizo en retribución variable pues los permisos, pues eso, según qué tipo de permisos sean, también eso está prohibidísimo por discriminatorio, depende de qué tipo de permisos, ¿no? Entonces la tendencia en materia de retribución variable, así como las mejoras voluntarias es limitación, reducción o supresión, la tendencia jurídica en materia de retribución variable es la reformulación. O sea, si nosotros somos quienes decidimos el tenor literal del redactado de la cláusula contractual o convencional de retribución variable, pues ahí tenemos que afinar. O sea, pongo un ejemplo sencillo. No puede ser que digamos que la retribución variable es por objetivos y alcanzados los objetivos, le quitemos la retribución por algo que no tiene que ver con los objetivos. ¿Me explico? Entonces hacemos cláusulas muy complicadas, mezclamos muchas cosas, le llamamos por objetivos. Oye, perdona, que yo he cogido los objetivos. No, pero no has estado todo el año. Joder, pero estás por objetivos y he alcanzado los objetivos. Sí, pero yo qué sé. Has fallado, has estado de permiso 3 días, pero oye, que he cogido los objetivos. ¿Me explico un poquito la idea? Entonces, bueno, pues habría que darle un vistazo sobre todo a la reformulación de las convencionales o, en su caso, las contractuales. Voy a poner, nada, dos ejemplitos. Bueno, tenéis más en la presentación, pero voy con dos ejemplitos, uno de complemento IT, uno o dos de complemento IT y otro de retribución variable. Mirad, esta sentencia de la Audiencia Nacional, pero que me da igual porque cita sentencias del Supremo, o sea que la solución es muy parecida, dice, oye, mira, nosotros tenemos una cláusula de mejora voluntaria en la que pues protegemos a la persona trabajadora que está en incapacidad temporal y ponemos, mientras esté en incapacidad temporal. La persona trabajadora alcanza los 545 días, por lo tanto ya le damos de baja, no tenemos que cotizar,
El contrato ni se despide ni nada, es una baja simplemente por pasar al día 545. Ahí hay mucha confusión, jurídicamente hay mucha problemática. No, no. Desde el punto de vista de la jurisdicción de la Seguridad Social, se da de baja, no se cotiza, pero el trabajador sigue ahí a la expectativa de a ver qué es lo que pase. Solo que no le pagamos, la prestación pasa a pago directo por parte de la Seguridad Social y dejamos de cotizar. Bueno, si yo he pactado una mejora voluntaria sine die, el día 546, que ya lo tengo de baja y que ya he dejado de cotizar, le tengo que seguir pagando la mejora voluntaria. Pero es que si el contrato de trabajo se extingue y el trabajador sigue de baja, fijaos qué locura, ¿eh? El contrato de trabajo se extingue. Ya no estamos en el 546 ni en el 731, ¿vale? Sino que se ha extinguido el contrato. Y yo he dicho que le voy a pagar la mejora voluntaria sine die, pues le tengo que pagar la mejora voluntaria. Es que no tiene sentido eso. En todas las presentaciones al final tenéis una pequeña línea o parrafito que pone pacto de actuación. Oye, hay que revisar las cláusulas de mejoras voluntarias. Si tú quieres que la mejora voluntaria esté limitada en el tiempo, lo tienes que poner. Si tú no lo pones, mientras haya incapacidad temporal, fijaros, aunque el contrato de trabajo esté extinguido, hay que seguir abonando la mejora voluntaria. Aunque el contrato de trabajo pase a esta situación de superación de los 545 días, hay que seguir pagando la mejora voluntaria. Claro, pues, Guillermo, múltiples causas. Claro, si yo sé que voy a tener el abono de la incapacidad temporal complementada con mis salarios, incluso más allá de la extinción, pues eso claro que contribuye a que siga, o por lo menos no me oponga mucho a seguir en incapacidad temporal. Y la recuperación de la salud ya pasa a un segundo plano. ¿eh? Porque económicamente, insisto, me pones matrícula, Guillermo, porque en época de vacas gordas, pues ya no me preocupa tanto. Claro, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con la duración? Puedo decir que los primeros días están complementados o no, que los primeros días no están complementados. Que la incapacidad temporal se complementa solo los primeros meses, solo con determinadas contingencias profesionales y no de comunes. En el caso de las comunes, solo, pues yo qué sé, un porcentaje, en vez del 100%, el 75%. O sea, puedo establecer un poco lo que quiero proteger. Porque en el fondo, la mejora voluntaria es buena. Es una medida pensada para que aquella persona que está en una situación de baja médica y tenga, por tanto, menos ingresos, no se vea perjudicada por la situación de salud. ¿Vale? Bien, entonces, en cada presentación pues tenéis una pauta de actuación. ¿Vale? Voy a terminar ya. Voy a retribución variable. De retribución variable, Maite, ¿podemos poner examen a los asistentes? Puedes, Sí. puedes. Venga, pues hay que leerse, hay Venga. que leerse, hay que leerse esta sentencia del Tribunal Supremo, que es relativamente reciente. Hay más sentencias, pero bueno, esta es bastante reciente. ¿Por qué? Porque se trata de fiscalizar el tenor literal de una cláusula convencional de retribución variable, desde el punto de la discriminación por razón de enfermedad, por razón de sexo y por asociación. ¿Vale? Por discriminación de enfermedad. Si esta persona falta tanto tiempo, pues no tiene derecho a la retribución correspondiente o la vamos reduciendo en función del tiempo que falle. Oye, si eso que falla es por motivos de salud, no lo podemos considerar. Por razón de sexo. Si esta persona falla a trabajar porque ha utilizado algún permiso, pues entonces le quitamos o le disminuimos la cláusula de retribución variable. Tribunal Supremo. Oye, no, por razón de conciliación, no. Por eso el Tribunal Supremo, importante, distingue entre permisos neutros y permisos no neutros. El de fallecimiento es neutro. El que fallezca un familiar no depende de que seas ni hombre ni mujer. ¿Vale? El de cambio de domicilio, ese es neutro, no depende ni de que seas hombre ni mujer. El de matrimonio es neutro, no depende de que seas ni hombre ni mujer. Pero todos los permisos vinculados al cuidado, en esas estadísticas tan potentes que nos dice Guillermo, está estadísticamente demostrado que los cuidados, sobre todo cuando no son retribuidos, los asume en primera persona generalmente la mujer trabajadora. Entonces dice, no, si estamos penalizando por motivos de conciliación permisos que no sean neutros, no los puedes tener en cuenta. Y por asociación, si esta persona se está pidiendo algún tipo de reducción de jornada, algún tipo
de permiso o algún tipo de excedencia o lo que sea, y eso le penaliza en su retribución variable, claro, claro que no le estamos discriminando a la persona discapacitada o dependiente, pero estamos discriminando de forma indirecta, decimos por asociación, al padre, madre, hermano, familiar que tiene que renunciar a prestar toda o parte de su jornada para atender a una persona dependiente. Entonces, todas esas cláusulas de retribución variable, por razón de enfermedad, por razón de sexo, por razón de asociación, tienen que ser revisadas. El Tribunal Supremo no anula la cláusula, porque puede ser que en algunos casos la estemos aplicando bien y en otros casos la estemos aplicando mal. Entonces, esto es muy casuístico. Tenemos que ver si la cláusula en el caso concreto se está aplicando bien. Pero lo que me interesa es esta presentación. Esta presentación es, oye, todo este tipo de cláusulas convencionales de lucha contra el absentismo son válidas, porque nos lo ha dicho el TJUE y porque lo confirmamos nosotros el Tribunal Supremo. Entonces, eh, si habéis visto en prensa jurídica que estas cláusulas ya no son válidas, no, no, eso no es, son válidas. Son herramientas válidas de lucha contra el absentismo en la forma que sea o con la causa que sea. Lo único que pedimos es que estas herramientas de lucha contra el absentismo que reconocemos como válidas no contengan previsiones discriminatorias por razón de enfermedad, por razón de sexo, conciliación, ¿vale? O por razón de discriminación asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, tenerlo en cuenta porque podemos seguir haciendo, redactando, contratando, pactando, negociando cláusulas de este tipo, pero siempre pues hay que darle una vuelta. Pauta de actuación. Mira, todas estas sentencias y muchas más, ¿eh? Unas en negro son favorables a la empresa y otras en blanco son favorables a las personas trabajadoras. Es que estamos teniendo muchísima conflictividad jurídica porque se está revisando todo, ¿vale? Pauta de actuación. Dato, ¿no? Luego plan de absentismo, ¿no? ¿No? Las cuatro pautas que nos ha dicho Guillermo, dato, plan de absentismo, las otras dos que no me acuerdo ahora, y desde el punto de vista jurídico, revisar lo que tengamos. ¿Eh? Eso no significa que no podamos seguir incorporando mejoras voluntarias, eso no sí significa que no podamos seguir incorporando cláusulas de retribución variable, pero lo que tenemos que hacer es revisarlas, no hacia el pasado, sino con la experiencia del pasado, pues hacia el presente. Bueno, no quiero más que terminar ya, pues agradeciendo mucho nuevamente a Maite y a todo su equipo la invitación. A mi tocayo, pues el placer de haber compartido y bueno, pues desde el Labor Matters ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición, no solamente ahora, sino cuando consideréis oportuno. Muchas gracias. Pues gracias a los dos por el escenario yo iba a decir, por alusiones puedo intervenir, pero no debo. Así es que he intentado estarme calladita, pero ahora sí que, Guillermo Barrios, ¿qué podemos esperar o qué más nos puedes decir de los complementos por presencialidad? Porque tengo entendido que ha habido alguna sentencia que los ha tumbado, pero no estoy muy segura. ¿Vale? De hecho, no hace mucho en un evento, pues los profesionales que había allí me decían que lo único que les funcionaba era precisamente este complemento. Y te estoy hablando de sectores muy intensos en absentismo. Es decir, en cuanto ponemos el complemento por asistir, que ya tiene narices, y perdonad la expresión, que te tengan que dar un plus por hacer lo que tienes que hacer, que es ir a tu trabajo, ¿no? Dice, pues cuando hacemos eso nos funciona, dice, es lo único que nos funciona. Pero no sé, ya os digo, y eso lo sabrás tú mejor, si hay alguna sentencia reciente que nos resta también esa posibilidad. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que saber, sobre todo para cuando vemos noticias jurídicas, ¿vale? O en redes sociales, es que todos estos procedimientos son procedimientos de conflicto colectivo, ¿vale? Ujú. Entonces, los procedimientos de conflicto colectivo se extraen consecuencias importantes, pero están analizando cláusulas con nombres y apellidos, ¿vale? Es decir, estoy analizando la cláusula de presencialidad de la empresa, de la organización tal, ¿vale? Entonces, en determinados casos, esa cláusula no se sostenía por sí mismo y se tumba, pero eso no Ujú. significa que todas las cláusulas tengan que tumbarse. Es Entiendo. más, Maite, hemos dicho que ponemos el examen, ¿no? Sí. Esa sentencia del Supremo sobre cláusula de retribución variable nos sirve para esto, porque dice, oye, llamémosle ahora, en vez de retribución variable, cláusula de presencialidad. Oye, esta
si lo que me estás penalizando es esto y esto y esto, mal. Pero si no me Ujú. estás penalizando esto, bien. Entonces, quiero decir que ni siquiera el propio Tribunal Supremo, porque la Audiencia Nacional sí que la tumbó en esa sentencia que luego dio lugar a la intervención del Tribunal Supremo, tumbó la cláusula en completo. Y el Tribunal Supremo dice, no, no, pero me lo tienes que contar. O sea, puede ser que la cláusula esté mal redactada, Claro. pero no tengamos un problema de aplicabilidad. Todo el mundo está contento como se aplica. La cláusula seguirá ahí, pero no nos da problemas. Puede ser que la estemos aplicando mal y todo esté mal, o al revés. Puede ser que la tengamos bien. Entonces, por eso jurídicamente, Maite, si esas cláusulas nos funcionan, hay que revisarlas jurídicamente. Decir, oye, mira, es verdad Ujú. que están saliendo sentencias. Oye, Guillermo, ¿esto nos afecta? Oye, pues vamos a darle esta vuelta, ¿eh? Vamos a cambiar esto, vamos a adaptar lo que ha dicho Guillermo antes, es decir, viendo lo que la experiencia jurídica, en este caso jurisprudencial que tenemos del pasado, aprendamos, revisemos, adaptemos Ujú. hacia el futuro. Creo que vamos a hacer una sección en RH, que además hay alguna colega tuya que lo hace también muy bien y seguro que tú igualmente, sobre fake news jurídicas en el ámbito laboral, porque es una producción brutal y es verdad que tenemos que estar un poco al tanto de lo que se cuenta en medios, no solo especializados, Bueno, sino generalistas, ¿eh? si me permites, Maite, mira, yo soy catedrático de Derecho del Trabajo, estoy en un despachazo, ¿vale? En Labor. Mira, tú ahora me preguntas cosas, no tengo ni idea. O sea, hemos llegado ya a Al una límite, ¿verdad? sobresaturación normativa Eh, que es muy difícil. O sea, precisamente ¿por qué el derecho del trabajo está creciendo tanto? Porque antes te lo llevaba, dices, te lo lleva cualquiera. No, 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 no. Ahora, en laboral, no solamente porque haya eh, noticias falsas, sino porque es que hay que Difícil afinar estar. muchísimo, hay que afinar muchísimo. Y la inteligencia artificial ayuda, pero claro, la gente te viene y dice, he visto en Google, ¿qué tal? Cuidado, Dios, cuidado, que esto está esto lo que he derogado, ¿eh? Que esto visto. está derogado, ¿eh? Exactamente. Mira, hay varias preguntas en el ámbito jurídico y algunas más que tengo yo también para el ámbito de la gestión. Vamos con las jurídicas por seguir un poco el hilo. Nos Ujú. pregunta Juan Carlos si, claro, si el complemento por IT viene fijado por convenio colectivo, no se puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Ahí estamos No, atados. no, 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 no. O sea, si está previsto en convenio colectivo, es más, ahora hablamos de complemento IT, pero hay complementos de IT de incapacidad permanente o de muerte y supervivencia. Entonces, a veces en las organizaciones hacemos pólizas que no cubren lo que dice en el convenio. O sea, entonces la entidad aseguradora con la que yo he contratado la póliza dice, no, no, yo esto no lo pago porque no me lo has metido en la póliza. ¿Eh? ¿Me explico un poco la idea? Has pagado lo que no has Claro, pues cubierto. os pongo un ejemplo. No sé si, creo que no sé si no, no la ha traído en la presentación. Imaginaos que en la póliza de seguro pone, las personas mayores de 70 años no les vamos a pagar que es la indemnización por incapacidad permanente. Pero en el convenio colectivo no pone nada de 70 años. Entonces, lo que pasa es que yo, cuando he ido a cubrir la póliza perdón, la mejora voluntaria del tipo que sea, con una aseguradora, pues he hecho un seguro limitado. Lo que la aseguradora no entre, me lo tengo que comer yo, ¿vale? Entonces, si está en convenio, no lo podemos tocar. Vale. Francisca también quiere saber con respecto a la retribución variable, entonces dice, ¿no se podría vincular su recepción a ausencias por enfermedad o por cuidado de personas dependientes, pero sí a ausencias neutras? Sí, 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 por supuesto. De hecho, hay que leerse esa sentencia y las que están saliendo después. O sea, eh, si toda la ausencia tiene carácter neutro, no está vinculada con la salud, con la igualdad, conciliación, con la discapacidad, con cualquier motivo protegido, sería una causa neutra y por lo tanto se puede, sí, sí, sí. De hecho, el Tribunal Supremo en aquellos otros contenidos de la cláusula lo valida. Sí, sí. Mm. Luego aquí hay una de Juan que yo no termino de entender, pero te la traslado tal cual. Dice opinión sobre la demostración de haber agotado todos los intentos razonables de adaptación al puesto y o reubicación, incluso en el caso de declaración de incapacidad permanente y total por parte del INS. ¿Esto no es una locura? ¿No debería bastar esa declaración realizada por el INS? Pero no entiendo muy bien Bueno, esto ya se el escapa un hilo. poco de lo que es asentismo, es en relación Mm. con una modificación legal que entró en vigor el 1 de mayo, el artículo 48.2, párrafo segundo, y el artículo 49.1, letra N de Navarra. Y es que, bueno, como sabéis ahora, con la declaración de una incapacidad permanente, sí o Ah. sí, no se puede extinguir automáticamente el contrato de trabajo. Mm. Si la persona trabajadora dice, oye, yo no quiero ya volver, pues no, no pasa nada. Pero si la persona trabajadora manifiesta
o si no lo manifiesta o está jugando un poco, la empresa está obligada en un plazo de 3 meses a tratar de introducir lo que se llaman ajustes razonables para saber si esa persona trabajadora puede seguir trabajando o no. No, no para que trabaje en lo mismo, ni trabaje cobrando lo mismo, ni manteniendo las Ujú. mismas condiciones, sino lo que se nos pide es que una vez que se ha declarado una incapacidad permanente, consideremos que esa es una persona con discapacidad. Y entonces lo que tenemos que Ya. es intentar promover la empleabilidad, el Ujú. mantenimiento del empleo de esa persona con discapacidad, ¿vale? Importante para Juan, ya están saliendo sentencias, porque desde que se dictó una sentencia del TJUE, más o menos hasta mayo de este año, que es cuando entró en vigor la reforma, pues había mucho riesgo de que esas extinciones se declararan nulas, ¿vale? Ahora ya están saliendo sentencias que están poniendo las cosas en su sitio. Están diciendo, oye, la empresa ha intentado, no es posible, Ujú. lo ha llevado bien, pero no ha sido posible, se extingue, ¿vale? Sí que tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, las empresas se están centrando en la extinción, ¿vale? Pero siempre que tengamos una persona con discapacidad sobrevenida, como es el caso, tenemos que tratar de fomentar su empleabilidad. ¿Cómo? A través, si es posible, de la introducción de ajustes razonables. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos centremos solo en el 49.1 letra N, porque estamos teniendo problemas sobre todo en el despido por ineptitud, apto o no apto, apto con limitaciones, pues ajustes razonables, ¿vale? Acaba de salir esta semana anunciada una sentencia del Supremo muy importante. Si la empresa extingue con un no apto y ya está, es que no ha hecho ajustes razonables, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. Pero en supuestos suspensivos en los que la persona trabajadora está recibiendo algún tipo de tratamiento, igual también tengo que hacer algún tipo de ajuste razonable. Entonces, que si hay discapacidad, Ya. pensemos no solo en extinción, sino en necesidad de ajuste razonable en el durante y, si es caso, pues en el final. Estoy pensando en que si parte de los problemas que hay de bajas vienen por la parte de salud mental, claro, ¿cómo se adapta un puesto en salud mental? Eso no es una pregunta, es una reflexión y que nos la tendría quizá que responder, pues no lo sé, entre un médico, no sé muy bien, pero me genera esa duda, claro, ¿cómo se adapta un puesto a una persona que tiene problemas emocionales y que la interacción con el entorno, pues Vale. les penaliza y Bueno, mucho? ahí, Uy, si me permite simplemente decir, también está sí. fallando el sistema judicial. Si os dais cuenta, cuando vamos a juicio, la mayoría de los juicios son de determinación de contingencia y de incapacidad permanente. ¿Qué hacemos los jueces? En la época que a mí me ha tocado ser magistrado en sala, cuando estaba magistrado suplente, ¿qué hago yo diciendo si Guillermo está bien o está mal? Luego, tendría que haber un estadio intermedio, o judicialización especializada, porque yo no sé qué es una bronco, no sé qué, no sé cuántos, o no sé qué. Me explico un poco. Entonces, desde el punto de vista médico, de hecho, se lo propusimos así en el seno del Observatorio de Relaciones Laborales, Universidad Navarra, Ley Mates Abogados, se lo propusimos así a la ministra, es decir, eh, sería bueno que hubiese un órgano intermedio o una organización judicial especializada en materia Ujú. de determinación de la salud de las personas trabajadoras. De la misma manera que tendría que haber médicos especializados solo en tema de baja. Claro, Porque también, para los médicos de atención privada es un marrón tremendo sí. y no costaría tanto. Una nueva especialidad que sería de Ujú. médicos exclusivamente de trabajo, pero de servicio público. Ujú. O ampliar las competencias de la mutua, que eso siempre genera conflictos, ¿eh? Y una cosa, ¿en qué supuestos? Porque claro, también ha subido mucho el uso, el recurso, uso y recurso de utilizar detectives privados. ¿Mm? ¿En qué A ver, supuestos eso, así en eso siempre general? siempre es Claro, posible, ¿vale? O sea, de hecho, sí, quienes los hayáis utilizado acá, yo, en mi experiencia judicial, lo decía, joder, a esta persona la han seguido y no se ha enterado. O sea, es que hoy en día, bueno, es más, es que yo mismo en mis redes sociales digo, bueno, me duele la rodilla, sí, pero oye, qué bien he subido al monte el más alto del mundo mundial, ¿no? ujú, A ver, siempre que no haya una vulneración de un derecho fundamental, por ejemplo, en la intimidad, pues se el, puede, ¿no? el- el detective privado pues es una prueba testifical más. Entonces, como el perito Ujú. en un ámbito de determinación de contingencia, pues contratamos a un perito, pues podemos contratar también a. Pero es un testigo más, ¿eh? O sea, una Vale. persona, Ujú. si cogemos el ejemplo de salud mental, una persona con una problemática de salud mental, pues puede hacer cosas que nos pueden chocar
Sí. al resto de ciudadanos, pero si su problema es de Ujú. salud mental y está en un crucero, pues eso no es incompatible con su estado de salud. Si te duele Ujú. la rodilla porque la tienes estropeada, subir al monte sí que es incompatible. ¿Eh? No sé eso, pero es factible, Maite, eso es factible. La última del ámbito laboral. No te queríais perdonar, que no sé si os he interrumpido en algo. No, ¿verdad? Bueno, ¿no? Hago la última laboral y pasamos contigo, Guillermo. Esta es de Joana. Dice, si declaran una IPT y no solicitan reingreso, ¿qué pasa si le dan el alta al cabo de 18 meses, por ejemplo? ¿Hay obligación de reserva? Perdona, si declara una incapacidad permanente Sí, si no solicita total y el ingreso, contrato se ha sí, total. extinguido. Sí, eso supongo, A entiendo, ver, porque no lo bueno, especifica. esta es otra cosa también que la teníamos ahí olvidada, está en un reglamento de 1983, pero bueno, hay que recuperarla. Si resulta que la persona trabajadora le han declarado una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, se extingue el contrato, pasan 6 meses, pasa un año, pasa 2 años, pero porque ha mejorado la medicina, recupera la capacidad laboral, tiene una preferencia para volver a trabajar en la empresa. El contrato se ha extinguido bien, ¿eh? O sea, si se ha extinguido bien, la persona disfruta su incapacidad permanente y al tiempo recurre a la- recurre a la ca- recurre la- recupera la capacidad laboral, tiene esa preferencia de reingreso en su puesto de trabajo. Pero el contrato, salvo que hayáis pactado algo al respecto, no está suspendido. ¿Eh? ¿De Ujú. acuerdo? De acuerdo. Ahora sí, Guillermo. Te he dejado para el Guillermo, final. yo otra vez. El otro. No, te he dejado y sé que la pregunta no es fácil de responder, Vale, Guillermo, por favor. porque tú has hablado y además es parte de la conversación que siempre hay en pública sobre el absentismo, que claro, el compromiso está por los suelos. ¿Cómo de Sí. pernicioso es hacer la reducción de que el absentismo tiene una correlación directa con la motivación cuando sabemos, porque también lo has dicho tú y después lo has señalado también Barrios, que hay una parte de cultura, de trabajo, que está viéndose muy, muy transformada, muy modificada? A Porque la mí, realidad, y perdona Guillermo, la realidad es que yo no puedo entender o no me puedo creer que aquí estemos muchísimo más desmotivados que en Europa, por ejemplo. Podríamos tener motivos, eso es otro webinar, ¿eh? Pero aquí no me permite, el peligro es la reducción. Y yo creo claro, que mi tocayo Guillermo lo ha dicho muy claramente. Uno de los grandes retos es hacer la simplificación de pensar de que la gente que coge bajas hay una mala fe y en realidad se está saltando el ir a trabajar. Entonces, de la misma forma que no podemos caer en la trampa de pensar de que una persona pues que está enferma o que tiene un hecho causante que justifica hay mala fe, no podemos caer en esa simplificación, no podemos caer en la simplificación de pensar de que pues porque el Guadalquivir pasa por aquí, pues si tenemos falta de compromiso, mira, fíjate, ya está, el Santo Grial, ya hemos encontrado lo que me explica el blanco y el negro. No. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Esto es un problema complejo en donde si analizamos todas las dimensiones, hay muchas que explican y que correlacionan y que de la misma forma que yo tengo que las empresas que menos absentismo tienen con un 3% y las de 12, pues hay una serie de patrones como es presencialidad, turnos, nocturnicidad, trabajo en fin de semana. Pues hombre, esa penosidad del trabajo afecta. También yo tengo que en empresas donde el clima laboral o hay un liderazgo tóxico, pues tienen más absentismo. Es cierto de que en una empresa en donde pues no se sientan, no haya un compromiso. Y a mí, si me permitís, yo recuerdo una empresa que estaba muy preocupada con el compromiso, pero porque la gente le daba vergüenza decir el propósito de la empresa, porque se dedicaba a un sector, no voy a decir el nombre del sector, pero que no estaba bien visto socialmente. Y por lo tanto, pues la gente no tenía ganas de decir, oye, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, no explicaba la empresa. Entonces, aquí no podemos caer en esa reducción. Sí que es cierto de que si hay un bajo compromiso, uno de los efectos que nos podemos tener es que de la misma forma que a ti se te cae el boli o no tienes ganas de ir a trabajar, pues tu facilidad de pensar, buf, oye, que tengo el complemento por IT, buf, que por este hecho puedo estirar hasta los 5 días. Pues hombre, hay una cierta tendencia a ese comportamiento, pero que no podemos generalizar. A mí lo más importante es
entender el caldo de cultivo y cuáles son los ingredientes. Si tú en un cocido pones buenos ingredientes, normalmente te sale bueno. Si tú mezclas muchas cosas que están podridas, huele. Mm, Y si huele, por algo será. mm. No sé, me recuerda que cuando el río suena agua lleva y a veces no estoy tan de acuerdo. Esa es la verdad. Yo Ese- recientemente estuve en un evento en el que se me acercaban empresarios de medianas y pequeñas empresas de 40, 50, 200 trabajadores como mucho, y alguno venía casi llorando, porque decía, ya no sé qué hacer. El absentista, yo debería ser el primero que se ausentara del trabajo y no puedo, evidentemente, porque soy el jefe o soy el empresario. Dice, y ya no sé qué hacer. Hay veces que el absentismo, y eso no lo podemos negar tampoco, se utiliza como herramienta de presión o de negociación. Es así. Y a mí me lo han contado empresarios directamente, y no uno ni dos. En determinados sectores, oye, me han pedido esto, como no me lo han dado, al día siguiente no estoy, ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Porque además, como bien dices tú, la sobrecarga del sistema de salud hace que tú vayas al médico de cabecera, problemas no quiero, por favor, te dan la baja y como aplicando lo que dice Barrios, pues un problema sé que dura una semana o 15 días, pues ya tienes ahí la receta para no asistir. Es un problema que existe, que no podemos obviar, que no podemos generalizar, pero que no podemos obviar, porque si no, no se pueden explicar. O sea, no encuentro justificación para explicar las cifras de absentismo que tenemos, sobre todo en un momento en el que las empresas, fijaros, más invierten en bienestar corporativo, que estamos del Bueno, bienestar corporativo hasta aquí. pues no Entonces, solamente algo eso. falla, Si algo comparamos falla. España con otros países, España históricamente ha sido considerado de los países en donde tenemos una calidad de vida en donde la gente viene a vivir aquí y en donde si miramos nuestra esperanza de vida comparado con otros países de la Unión Europea, no estamos en la cola. Con lo cual, si no estamos en la cola en esperanza de vida, si nuestra calidad de vida no es de las peores y si nuestra, por lo general, cuidado de la salud no es de lo peor, ¿por qué tenemos los peores datos en absentismo? Son como dos elementos que dices, hay algo Fíjate. que no Y por acaba de terminar, encajar. porque ya son y cuarto y ya sabéis que me gusta ser bastante, y más ahora que hay que comer también. Tengo un amigo que lleva muchos años trabajando como consultor, además de recursos humanos, en Estados Unidos y se vino el verano pasado a ver a la familia y tal. Y dice, ¿sabes lo que, sabes la sensación como la que me he vuelto a Estados Unidos? Que nos hemos instalado, os habéis instalado, porque es español pero está fuera, en la queja, que sois el país de la queja. Dice, de verdad había momentos en los que me costaba seguir el hilo de mi familia, de mis amigos, dice, porque todo es mucha queja. Hombre, esto entre vosotros y nosotros, pues bueno, sí, lo podemos entender, pero hay cierto clima instalado dentro de ahora mismo, de todos estos cambios vertiginosos sociales que nos lleva a mí me recuerda a Roma, cuando cayó Roma. Bueno, ¿por qué cayó Roma? Porque se abandonó a sus vicios, que convirtió el bienestar en vicio, los malinterpretó. Pues perdonad que tenga un poquito así como esa visión un poco pesimista de la historia, pero es que es así, la historia es cíclica y se mueve. Con esto no me quiero enrollar porque ya os digo que es un tema que me apasiona este. Sí que voy a hacer una pequeña y última reflexión al hilo normativo. ¿Para cuándo una norma que nos diga cuándo tenemos que ir a trabajar? Porque a lo mejor acabábamos antes. ¿Mm? Y eso, bueno, a lo mejor hacemos algo al respecto, aunque sea escribir algo para desahogarnos. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias, por supuesto, a nuestros dos Guillermos, ponentes que han abordado un tema complejo, pues yo creo que con la solidez con la que hacía falta y seguiremos dándole el hilo a la vuelta de Navidades cuando presentemos ese informe. Gracias a todos y un abrazo. Guillermo Makers, Guillermo Barrios, muchísimas gracias. Un placer, como Muchas siempre. gracias a Muchísimas gracias. vosotros y feliz Navidad. Felices Igualmente, fiestas. que Cuídate tengáis, mucho. que tengáis unos días maravillosos con la familia y con aquello que os de verdad importa. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, Chao. Muchas gracias. hasta luego. Adiós.